Entonces el determinante de arriba para U2', solo que está muy grueso ese color, vamos a adelgazar un poco. Sería el producto de E a la menos 2x multiplicado por 1 sobre 1 más E a la x menos 0, porque 0 por E a la menos 2x nos va a quedar 0, y todo eso está dividiéndose por E a la menos 3x. Ya puedo subir la pantalla, ya tomé los valores. Y al dividir E a la menos 2x dentro de E a la menos 3x, nos quedaría que U2' sería igual a E a la x por 1 sobre 1 más E a la x. O de forma más simplificada, U2' sería igual a E a la x dividido entre 1 más E a la x. Aquí podríamos hacer simplificaciones, pero eso va a depender más de cuando tengamos que integrar. Entonces recordamos que U2' no es más que la derivada de U2 con respecto de x, y eso va a ser igual a E a la x sobre 1 más E a la x. Esta es una ecuación diferencial de variables separables, por lo tanto el diferencial de U2 va a ser E a la x por dx dividido entre 1 más E a la x. Y ahí podemos ingresar nuestra integral en ambos lados. De modo, del lado izquierdo es muy fácil, U2 va a ser igual, y en el lado izquierdo sería prudente escoger V igual, digamos, a 1 más E a la x, y el diferencial de B es exactamente E a la x por dx. Por un lado tenemos la parte de arriba, que es esto, lo vamos a sustituir por dB, y luego la parte de abajo, que es la V, por la parte de abajo. Por lo tanto, la integral nos va a quedar dB dividido entre dB. Y aquí vamos a integrar y no vamos a poner constantes. U2 va a ser igual al logaritmo natural de V, por lo tanto U2 va a ser igual al logaritmo natural de 1 más E a la x. Y si eso es U2, recordamos que YP era que igual a U1 por Y1 más U2 por Y2. Entonces tenemos que ir a traer todos los valores, y entonces nos va a quedar que YP es igual a U1, pero U1, bueno, vamos a señalar aquí el U2 porque lo vamos a usar también. Y buscando un poco arriba, ahí tendríamos el U1. Entonces lo copiamos. Yo lo que voy a hacer es que para copiarlo, lo voy a señalar y me lo voy a llevar para abajo. Pues el YP va a ser ese primero que estaba diciendo. Solo le vamos a subirlo un poquito y le vamos a quitar todo lo que no me sirve. Por ejemplo, el rectángulo no me sirve, U1 tampoco, hasta acá, ¿cierto? Eso solamente para pero todo eso va a estar multiplicado, porque eso era U1, ¿cierto o no? Pero eso lo vamos a multiplicar por Y1. También hay que ir hasta allá arriba a ver quién es Y1. Lo debemos de tener por ahí separado. Y1 es E a la menos 2x. Entonces se va a quedar multiplicado por E a la menos 2x. Con eso ya hemos escrito 1 por Y1.
Más, dice, con color verde me quedaría bien. Ahora U2, pero U2 lo tengo ahí, que sería el logaritmo natural de 1 más c a la x por y2. Otra vez hay que ir a buscar ahí arriba quién es y2, que lo tenemos bastante bien detallado, está acá. Dice que es e a la menos x. Y2 es igual a e a la menos x. Ese es el que vamos a poner entonces ahí, por e a la menos x. Esa línea azul solo era cuestión de guía, mejor la voy a quitar porque pareciera división, ¿verdad usted? Ok, entonces la y general, ¿cómo sería? La y general, vamos a poner con color negro fuerte, sería la yp, que es la que tenemos ahí. Yo voy a copiarle exactamente igual, solo a cambiar los corchetes, voy a poner menos paréntesis 1 más c a la x más el logaritmo natural de 1 más c a la x, solo cambié los corchetes y los paréntesis, por e a la menos 2x más el logaritmo natural de 1 más c a la x por e a la menos x, y ahora más la combinación lineal de y1 y y2, c1 por e a la menos 2x más c2 por e a la menos x. Ahí puede hacer simplificaciones si desea, principalmente si le pidieran encontrar las constantes en base a condiciones iniciales, ¿verdad? Entonces ahí sería prudente simplificar. Ahorita lo vamos a dejar ahí porque no es ese el objetivo de la clase. Más bien vamos a resolver otro problema que lo vamos a denunciar como el número 2. El número 2 nos va a decir resolver dos puntos 4y' menos y igual a x por e a la x partido 2. Uy, eso me quedó muy pegado. Vamos a componerlo con ese truco de copiar y pegar. Tal vez aquí para que quede más separado. Entonces analicemos, bueno, incluso esa sería nuestra ecuación 1 y nos dan condiciones iniciales, o sea, es un problema de valores iniciales, en la que nos dice que está sujeto a que y de 0 es igual a 1 y que la primera de y evaluado para x igual a 0 es igual a 0. Entonces vamos a resolver normal y hasta el final vamos a aplicar esas condiciones. Entonces, primero, ¿qué tipo de ecuación es? A ver si usted me lo dice ahora. Una ecuación diferencial ordinaria, lineal, de segundo orden, coeficientes constantes, ¿sí? Pero resulta que el término que está aquí a la par, a saber si podemos, tal vez si podríamos sustituirlo por el anulador, si lo veo un poco complicado. Y la función, pues no mucho. Entonces nosotros vamos a tratar de hacerlo por variación de parámetros. Si lo vamos a resolver por variación de parámetros, entonces podemos empezar con bueno, pero esa es la ecuación 1, solo que antes de hacer o sea, si vamos a hacer por variación de parámetros, es bueno que dividamos todo dentro de 4, para que nos quede la segunda ecuación que hemos puesto. Que esta sería la ecuación número 2, ¿cierto? Que sería la no homogénea. Ahora vendría la homogénea asociada, pero de 2.
Aquí lo importante es que no se le va a olvidar que este 1/4 de x es f de x. ¿Estamos? Ok. De la homogénea asociada de la ecuación 2 sería y' menos 1/4 de y igual a 0. Entonces su ecuación auxiliar estaría dada por m² menos 1/4 igual a 0. Esto lo podemos hacer por ¿cómo se llama? Por diferencia de cuadrados, ya que nos quedaría m menos 1/2 por m más 1/2. Y eso va a ser igual a 0. Por lo tanto, m menos 1/2 podrá ser 0 o m más 1/2 también podrá ser 0. Por lo tanto, m es igual a 1/2. ¿Saber qué quiso hacer aquí la máquina? M es igual a 1/2 o m es igual a menos 1/2. Por lo tanto, y1 sería igual a ¿cuánto? E a la 1/2 de x. Y la y2 sería igual a e a la menos 1/2 de x. Aquí es donde vamos a calcular el browskiano para ver si son linealmente independientes. En la primera línea tendremos e a la 1/2 de x y e a la menos 1/2 de x. Su primera derivada va a ser 1/2 de e a la 1/2 de x. Y la otra sería menos 1/2 de e a la menos 1/2 de x. Y ahora vamos a multiplicar en línea cruzada. Este por este menos este por este otro. Este sería el browskiano entre y1 y y2 sería igual a eso. Por lo tanto, el browskiano entre y1 y y2 va a ser igual a ¿qué? E a la 1/2 de x está multiplicado por menos 1/2 de e a la menos 1/2 de x menos 1/2 de e a la 1/2 de x multiplicado por e a la menos 1/2 de x. O sea que el browskiano entre y1 y y2 nos va a quedar primero menos 1/2, menos el signo, el número 1/2 y 1/2 de x, de e a la x por e a la menos 1/2 de x. Si suman los exponentes nos queda e a la 0. Y en el otro también nos queda lo mismo, menos 1/2. Por lo tanto, el browskiano de y1 y y2 va a ser menos 1/2 menos 1/2, que sería menos 1. Este es diferente de 0, por lo tanto, y1 y y2 son LI, linealmente independientes. Por lo tanto, el conjunto de y1 y y2 es un conjunto fundamental. No se le olviden esos nombres, no se los robe, porque si se los roba le quitamos puntos, ¿verdad? Entonces hay que tener cuidado. Y si ese es un conjunto fundamental, entonces la y sub c la podemos definir como c1 por y1 más c2 por y2. Eso quiere decir que la y sub c va a ser igual a c1 por e a la 1/2 de x más un c2 por e a la menos 1/2 de x. Esa la vamos a usar en todos lados. ¿Por qué? Porque ahora tenemos que armar U1'. Entonces, para U1' vamos a reducirle aquí el grosor al marcador y vamos a decir que U1' va a ser igual al determinante
¿De quién? Pues en la primera columna vamos a poner 0 y f de x, pero yo le dije que no se le fuera a olvidar quién era f de x, que es un cuarto de x por e a la x medios. Un cuarto de x por e a la x medios. Y en la segunda vamos a poner la y2. La y2 es e a la menos 1 medio de x. Y su derivada sería menos 1 medio de e a la menos 1 medio de x. Y todo eso está dividido entre el Grodskiano, pero el Grodskiano nos dio 1, menos 1. Está dividido entre menos 1. Por lo tanto, U1' sería igual y multiplicamos en forma cruzada. Este por este, menos este por este otro. El primero nos quedaría 0. ¿Sí? 0 por algo es 0. Y el segundo me quedaría negativo porque está restando un cuarto de x por e a la x medios multiplicado por e a la menos x medios. Ya puse el signo negativo de la resta, por lo tanto, y todo eso nos va a quedar que está dividido dentro de menos 1. Voy a borrar este U1' y lo voy a poner más abajo. Yo acostumbro a poner el igual a la par del cociente. Entonces los dos negativos nos van a quedar positivos y me va a quedar que U1' es igual a x partido 4, porque e a la x medios por e a la menos x medios me va a quedar e a la 0. El negativo con el negativo de abajo se compone y me queda x cuartos. Por lo tanto, la derivada de U1 con respecto de x va a ser igual a x partido 4. Eso quiere decir que la derivada de U1 va a ser x partido 4 por dx. Ahora integramos ambos lados y eso se nos va a convertir en U1 igual a un cuarto de x cuadrado partido 2. ¿Cierto o no? La constante se va a despreciar. Por lo tanto, U1 ya así en números sería x cuadrado dividido entre de 8. La vamos a enmarcar porque la vamos a usar más tardecito. Y ahora creo que didácticamente preparé esto para que hiciéramos aquí a la par el U2', pero lo va a hacer con color verde. U2' va a ser igual al determinante. Entonces ahora sustituimos Y1. O sea, lo podemos venir acá. Ahorita esta columna queda igual. E a la 1 medio de x y 1 medio de e a la 1 medio de x. E a la 1 medio de x y 1 medio de e a la 1 medio de x. Y a la derecha ponemos el 0 y un cuarto de x por e a la x medios, que es f de x. ¿Es correcto? Muy bien. Entonces nos va a quedar que U2' va a ser igual. Y vamos a multiplicar cruzado este por este menos este por este. El menos va a ser 0. Por lo tanto, solo me va a quedar un cuarto. Primero el número, un cuarto de x por e a la x medios por e a la x medios, ¿cierto o no? Sí. Y todo dividido dentro de menos 1. Por lo tanto, U2' va a ser igual. Va a quedar menos un cuarto de x y x a la e a la elevado a la x medios por e elevado a la x medios me va a quedar e a la x, ¿cierto? Entonces partimos igual que como hicimos acá a mano izquierda, la du2 en dx va a ser entonces menos un cuarto de x por e a la x. Pasamos el dx porque es una ecuación diferencial de variables separables
e inmediatamente podemos integrar ambos lados. Entonces el primero pues es el más fácil. U2 va a ser menos un cuarto de la integral de x por e a la x por dx. ¿Cómo haría esa integral? ¿Se recuerda cómo sería esa integral? Regla de la cadena. ¿Y es donde se sacó una integral de la regla de la cadena? Usted hoy sí me sorprendió usted. ¿Cómo será? No, esta es aquella que se hace por partes. Como aquí tengo su índice U2, no importa, voy a tratar de solo tratar de encontrar la integral de esta parte de aquí, después lo voy a multiplicar por menos un cuarto. Ya lo voy a volver a copiar. Entonces aquí tendríamos que señalar, vamos a ponerlo con color rojo para no confundir con nadie. Por ejemplo, U se hace igual a X y dB es igual a E a la X por dx. ¿Ok? Es el diferencial de U es igual al diferencial de X y B no hay problema porque va a ser E a la X. Aquí se multiplican estos dos y se resta el producto, la integral, se resta la integral del producto de estos dos. Es con rojo, sigamos, solo voy a poner un poco menos fuerte. Entonces me va a quedar que la integral sería X por E a la X menos la integral de E a la X por dx. Eso es lo que va en el recuadro amarillo y ahorita lo voy a ir a sustituir. Yo normalmente lo hago al lado derecho, pero aquí ya la hice así de esta forma, pero no importa, no creo que se confunda. Vamos a poner desde aquí U2 va a ser igual entonces a menos un cuarto y esa integral dijimos que nos dio X por E a la X menos la integral de E a la X por dx. La segunda integral está fácil, por lo tanto U2 va a ser igual a menos un cuarto de X por E a la X menos E a la X. Eso quiere decir que U2 es igual a menos un cuarto de X por E a la X más un cuarto de E a la X. Aquí podemos hacer muchas cosas. Por el momento lo voy a poner como así. U2 va a ser igual a un cuarto de E a la X que multiplicaría 1 menos X. Le cambié el signo a los dos, no, o sea, cambié el orden, hice una conmutatividad. Podemos dejarla así. La vamos a enmarcar. Entonces, tendríamos que la solución total, bueno, pongamos primero la YP. YP sería igual a ¿qué? A 1, que es X cuadrado partido 8, por Y1. Aquí hay que tener mucho cuidado quién era Y1, eso lo ve aquí, en el browskiano. Este va a ser Y1 y este va a ser Y2. Entonces va a ser E a la 1 medio de X. Entonces me va a quedar X cuadrado partido 8 por E a la, ¿cuánto le dije? A la 1 medio de X. E a la X medios. Por E a la X medios, X cuadrado partido 8. ¿Qué más? Más U2, que lo tengo aquí a mano derecha, un cuarto de E a la X por 1 menos X, y eso multiplicado por Y2. Pero Y2 del browskiano lo podemos ver. Y2 es E a la menos 1 medio de X, o X menos X medios, por E a la menos X medios. Más C1 por E a la menos X medios. No, Cx sería positivo. C1 por E a la X medios más C2. Ah, no, pero eso es solo YP. No tenemos que poner esto todavía.
Ahorita que va a poner a total, sí. YP va a ser igual. Ahora, voy a volver a copiar YP. Me quedaría X cuadrado partido 8 por E a la X medios más E a la X por E a la menos X medios, también me va a quedar E a la X medios. Por lo tanto va a ser 1/4 de 1 menos X por E a la X medios. ¿Algún problema con eso? No. Como puede ver, YP no tiene constantes. Ahora la verdadera Y, vamos a poner con qué color, con color azul fuerte. Ahí está bien. De la solución general va a ser esa YP, que es X cuadrado partido 8 por E a la X medios más 1/4 de 1 menos X por E también a la X medios. Los pude haber puesto juntos, da E a la X medios y bueno, no importa. Más, ahí como no me cabe va a poner más, ahora sí, C1 por Y1, pero no me recuerdo quién es Y1. Yo siempre lo voy a ver aquí al brusquiano. Y1 es E a la 1 medio de X. C1 por Y1, que es E a la X medios, más C2 por E a la menos X medios. Esa sería la Y. Pero tenemos las condiciones que Y de 0 es igual a 1. Vamos a utilizar esa primera. Para Y de 0 igual a 1, sustituimos la X igual a 0. Por lo tanto, la Y azul va a ser 0 al cuadrado partido 8 por E a la 0 medios más 1/4 de 1 menos 0 por E a la 0 medios más C1 por E a la 0 medios más C2 por E a la menos 0 medios. Entonces todos los que son E's se van a convertir en 1. Pero esta que está multiplicando por 0 se va a desaparecer. Aquí solo me va a quedar 1/4, o sea, la Y va a ser igual a 1/4. Ese sí me va a quedar más C1 más C2. Pero la Y valía, Y de 0 vale 1. Por lo tanto, C1 más C2 va a ser 1 menos 1/4. Eso me va a dar 3/4. Vamos a dejarlo apartado porque tenemos dos incógnitas. ¿Ya? Ahora tenemos que encontrar la Y' de esa expresión. Solo voy a volver a recordar que la Y la voy a factorizar, que creo que va a ser más fácil. Me va a quedar X cuadrado partido 8 más 1/4 de 1 menos X, y todo eso multiplicado por E a la X medios más C1 por E a la X medios más C2 por E a la menos X medios. Solo la ordené un poco, pero si no lo puedo haber hecho ahí arriba. Lo tomé de acá. Entonces la condición dice que Y' de 0 es igual a 0. Por lo tanto nos va a quedar que 0. A lo primero derivemos. Va a quedar entonces que Y' va a ser, y aquí tendríamos la derivada de un producto. Entonces, la derivada de lo de adentro sería 2x partido 8. La derivada de 1/4 sería 0. Y la derivada de menos 1/4 sería menos 1/4 de x. Después sustituyo la x por E a la X medios más, ahora lo de adentro me queda igual, X cuadrado partido 8 más 1/4 de 1 menos X, y la derivada de E a la X medios va a ser simplemente 1 medio de E a la X medios. Eso sería todo lo que da la YP, más 1 medio de C1 por E a la X medios
menos 1/2 de C2 por E a la menos X medios. Ahí está solo la derivada. Entonces, aplicando la regla de que Y' es 0, es todo donde que haya X se va a hacer 0. Por ejemplo, aquí sea Y' va a ser entonces paréntesis 2 por 0 dividido dentro de 8 menos 1/4 por 0 por E a la 0 medios más 0 al cuadrado partido 8 más 1/4 de 1 menos 0 y todo eso multiplicado por 1/2 de E a la 0 medios. Y las de abajo nos querían más 1/2 de C1 por E a la 0 medios menos 1/2 de C2 por E a la menos 0 medios. Entonces todos los E elevado a la 0 medios serían unos. No nos van a afectar. Todos estos van a ser ceros. Este también va a ser 0. Este va a ser 0. Y aquí solo el 0 va a ser 0. Ya que ahí tenemos 1/4, tenemos 1/2. Ya. Entonces nos va a quedar que 0, que es Y', va a ser igual. Entonces hasta 1/4 de 1/2. 1/4 por 1/2 más 1/2 de C1 menos 1/2 de C2. ¿Alguna pregunta ahí? Si multiplicamos todo por 2, nos quería que 0 es igual a 1/4 más C1 menos C2. Eso quiere decir entonces que C1 menos C2 es igual a menos 1/4. Y aquí ya tenemos la segunda ecuación, que es la que nos va a servir para resolverlo con la primera, porque en la primera teníamos que C1 más C2 era 3/4. Pongámoslo aquí abajo. C1 más C2 era igual a 3/4. Lo que vamos a hacer aquí es sumar ambas, porque yo ya me fijé que se va a eliminar una de ellas. Y la que se va a eliminar es C2. Entonces me va a quedar 2C1 menos 1/4 más 3/4 sería más 2/4, o sea 1/2. Por lo tanto C1 vale 1/4. Enmarquémoslo para que lo guardemos porque nos va a servir en un ratito. Y de cualquiera de las dos ecuaciones, por ejemplo la que está escrita con verde, tendríamos que C1 menos C2 es igual a menos 1/4. Pero C1 es igual a 1/4. Menos C2 es igual a menos 1/4. De aquí podemos despejar, pasar el C2, nos va a quedar que 1/4 más 1/4 va a ser igual a C2. Pero 1/4 más 1/4 son 2/4. Y 2/4 no es más que 1/2. Y ahí tendríamos el otro valor de la C. Y por lo tanto la Y total nos va a quedar que es igual a, regresemos para acá arriba, a todo eso que tengo ahí. Yo lo voy a hacer otra vez un poco haragán. La voy a copiar. Para ir a sustituir, ¿no? Entonces la Y total, voy a poner con negro, va a ser igual a X cuadrado partido 8 más 1/4 de 1 menos X
y todo eso está multiplicado por e a la x medios más C1, pero C1 vale un cuarto de e a la x medios más C2 que vale un medio de e a la menos x medios. Esa sería nuestra respuesta. Bien, vamos a escribir aquí un título, que son ecuaciones de orden superior. ¿Qué vamos a hacer para cuando tengamos ecuaciones de orden superior? Porque aquí teníamos de segundo orden, ¿correcto? Entonces teníamos un Gaussiano, tenemos dos soluciones de 2 por 2. Pero ¿qué va a pasar si tenemos una de orden 3 o de orden 4? Entonces vamos a generalizar el método. Solo vamos a dar la teoría y el próximo día resolvemos un problema. Vamos a generalizar el método que nos dieron, o el que encontramos, porque nosotros lo demostramos, no nos lo dieron. Entonces, supongamos que nosotros tenemos que y sub c, como es el orden superior, digamos que sean n, el orden n, entonces vamos a tener una combinación lineal en la y sub c, o sea, la y complementaria, c1 por y1 más c2 por y2, más sucesivamente hasta c sub n por yn. ¿Por qué? Porque la ecuación es de orden n, por lo tanto hay n soluciones. Entonces, ¿qué va a pasar? Que primero la yp va a ser igual a u1 por y1 más u2 por y2 más sucesivamente hasta un por yn. Eso fue donde nosotros comenzamos con nuestro método. Entonces, si ese es yp, la siguiente fila va a estar dada por y1 por u1' más y2' por u2' más sucesivamente hasta yn' por un'. Y eso va a ser igual a 0. Pero esas van a seguir en ese mismo orden. Hasta llegar a un y1 de orden n-1 por u1' más y2 por n-1 de u2' más sucesivamente más de yn, la n-1 por un'. Y en este caso va a ser igual a f de x. Vamos a poner eso con anaranjado o rojo. Entonces, cualquier u que queramos nosotros encontrar, por ejemplo, que queremos encontrar u' de k, va a ser el Gaussiano para la variable k dividido entre el Gaussiano total. Eso quiere decir entonces que u1'
va a ser el grosquiano sustituyendo la columna 1 dividido entre el grosquiano normal. U2' sería igual al grosquiano 2 dentro del grosquiano, o sea, sustituyendo la columna 2 y sucesivamente hasta UN', que sería igual al grosquiano n sobre el grosquiano. Pero recordemos, para que no se nos haga problemas, primero quién es W. O sea, el grosquiano va a ser vamos por ahí. Vamos a tener primero la Y1, la Y2 y la Y3 y sucesivamente hasta la YN. De ahí vamos a tener su primera derivada, Y1', Y2', Y3' y sucesivamente hasta YN'. Y aquí nos vamos así sucesivamente hasta la n-1 derivada de 1, de la Y1, luego la n-1 derivada de la Y2, luego la Y3, pero la n-1 su derivada, y sucesivamente hasta la YN, pero n-1 derivada. Si por ejemplo queremos ejemplificar para U2', diríamos que U2' va a ser igual a ¿qué? Entonces volvemos a copiar todo. La columna 1 pues nos va a quedar Y1, Y1' y sucesivamente hasta Y1n-1. Pero en la segunda columna nos va a quedar 0, 0 y sucesivamente hasta f de x. Y a la tercera pues nos volvería a quedar lo mismo, como Y3, la primera derivada de y sucesivamente hasta la n-1 derivada de Y3. Y aquí pues seguiríamos igual. Y aquí tendríamos la última que sería YN' y sucesivamente hasta YN, pero su derivada n-1. Ahí se terminaría el grosquiano. En este caso, este sería lo que hemos puesto ahí arriba como el grosquiano 2, porque estamos sustituyendo la columna 2 por la columna de ceros con un f de x al final. ¿verdad? Por lo tanto, bueno, esto sería el grosquiano 2, no U2'. Vamos a corregir eso. ¿Qué le ponemos mejor el nombre aquí a la derecha? Este sería el grosquiano 2, sería eso. Por lo tanto, U2' sería el grosquiano 2 dividido entre el grosquiano. Ambos están en la parte de arriba. Esto es en forma general, no importa de qué grado sea la ecuación diferencial. Entonces, vamos a tratar de resolver un ejemplo, pero no hoy porque lo vamos a dejar a medias y no le va a dar tiempo a usted a ponerse al día de todo lo que hemos visto en la semana. Entonces, el ejemplo será: resuelva la tercera derivada de y más la primera derivada igual a la tangente de x. Esta va a ser nuestra ecuación 1. Y aquí pues le vamos a agregar que sea por variación de parámetros. Está un poquito de más porque a pesar de que es de constantes, el lado derecho no podemos encontrar funciones generales, ni tampoco anulador. Por eso es casi seguro que lo tenemos que hacer así. Entonces, nuestra solución, vamos a iniciar a ver dónde nos quedamos y donde nos quedamos, ahí nos quedamos, ¿verdad?
Entonces nuestra solución será primero, ahí ya no hay que dividir entre nada porque y triple más, o sea, la tercera derivada de y tiene coeficiente 1. Entonces esta es la 1 y la 2 al mismo tiempo. También en el primer ejemplo que hicimos fue igual, 1 y 2 a la vez. Entonces la solución sería la homogénea asociada. La homogénea asociada sería la tercera derivada de y más la primera derivada igual a 0. De ahí sacaríamos su ecuación auxiliar. Y su ecuación auxiliar sería m cubo más m igual a 0. Si resolvemos la ecuación esta, sacamos factor común m y nos queda m cuadrado más 1 y eso es igual a 0. Por lo tanto, m es igual a 0 o m cuadrado más 1 es igual a 0. Eso quiere decir que si m vale 0, también m puede valer más menos i. Si eso es lo que valen nuestras m's, ¿cómo serían las y's? Primero y1. y1 sería igual a e a la 0 por x. y2, como no tiene parte real, entonces sería, y el coeficiente de la y es 1, entonces sería y2 sería igual al coseno de x. Y la y3 igual al seno de x. Ahí ya tenemos las tres. Entonces, construyamos el browskiano. El browskiano, bueno, aquí tendríamos, lo que vamos a probar de una vez al contrario del browskiano es si son LI o no. Entonces está bien porque casi no hemos hecho problema de esos, pero como les expliqué que íbamos a encontrar muchos. E a la 0x es 1. Coseno de x es la segunda y seno de x es la tercera. Aquí hay que tener mucho cuidado quién es la primera, la segunda y la tercera, ¿no? Porque a veces se le confunde en el orden y entonces ya cambió todo. En la siguiente línea teníamos que poner las derivadas. La derivada de 1 es 0. La derivada del coseno es menos el seno de x. Y la derivada del seno es el coseno de x. Ahora pondríamos la segunda derivada. La derivada de 0 sigue siendo 0. La derivada del seno es el coseno de x. Y la derivada del coseno sería menos el seno de x. Entonces usted va a ir a su casa y me va a decir cómo encuentra ese determinante. ¿Ok? Porque este es de álgebra lineal, pero sí me interesa que usted vaya a revisar cómo se encuentra, porque aquí pues tuvo la suerte que es de 3×3. Si le viene uno de 4×4 y no sabe la fórmula, no sabe cómo se encuentra, ahí se va a quedar porque no puede seguir. Entonces aquí vamos a dejar la clase el día de hoy.